Capítulo 1. No me atrevo a quedarme en casa. El Santa Juana está en marcha. Las blancas estrellas irrumpen a través de una espesa neblina. Media luna. La fosforescente brillantez de la estela. Un suave y prolongado balanceo y el impulso de un viento firme. Hacía calor en el pequeño camarote del carguero. Jim Elliot, quien más adelante iba a ser mi marido, estaba escribiendo en un viejo libro mayor, forrado en tela, que usaba como diario. Era una noche de febrero de 1952. Pete Fleming, el misionero compañero de Jim, estaba sentado frente a un segundo escritorio. Jim continuó. Toda la emoción de los sueños de mi niñez vino sobre mí hace un momento, afuera, mientras contemplaba el cielo perdiéndose en el mar a todos lados. Yo quería navegar cuando estaba en la escuela primaria, y bien recuerdo haber memorizado los nombres de las velas en el pesado diccionario Merriam-Webster en la biblioteca. Ahora estoy en efecto en el mar, como pasajero, por supuesto, pero en el mar sin embargo, y rumbo al Ecuador. Cosa rara, o lo es. Que las esperanzas de la niñez fuesen contestadas en la voluntad de Dios en cuanto a esto, ahora. Partimos del amarradero del Outer Harbor Dock, San Pedro, California, a las 2:06 de la madrugada de hoy. Papá y mamá estaban juntos observando desde el muelle. Mientras nos alejábamos, el Salmo 60:12 vino a mi mente, y les grité, en Dios haremos proezas. Lloraron un poco. Yo no entiendo cómo Dios me ha hecho a mí. Gozo, puro gozo, y gratitud me llenan y envuelven. Casi no puedo resistir el deseo de volverme hacia Pete y decirle, hermano, esto es grande. Oh, nunca nos ha ido tan bien. Dios ha hecho y está haciendo todo lo que jamás deseé, y mucho más de lo que jamás pedí. Alabanzas, alabanzas al Dios del cielo, y a su Hijo Jesús. Porque ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, puedo decir confiadamente, no temeré. Jim Elliot puso a un lado su pluma. Era un joven de 25 años, alto y de amplio pecho, de abundante cabello castaño y ojos azul, grisáceos. Estaba en viaje al Ecuador, la respuesta de años de oración para que Dios le guiara concerniente a lo que sería el trabajo de su vida. Algunos habían pensado que era raro que un joven con sus oportunidades de éxito eligiera pasar su vida en la selva entre gente primitiva. La respuesta de Jim, anotada en su diario, había sido escrita un año antes: mi ida al Ecuador es el consejo de Dios, como lo es el dejar a Betty, y mi negativa a ser aconsejado por todos los que insisten en que debo quedarme y despertar el interés de los creyentes en Estados Unidos de América. ¿Y cómo sé que es su voluntad? Sí, aún en las noches me enseña mi corazón. Oh, qué bueno, pues he sabido que mi corazón me ha estado hablando de parte de Dios. Nada de visiones ni voces, sino el consejo de un corazón que desea a Dios. Ese momentáneo estado de ánimo de Jim fue sentido por Pete. Pete era más bajo que Jim, con una ancha frente y oscuro cabello ondulado. Los dos habían aprendido a entenderse y apreciarse hacía mucho tiempo, y el ir juntos al Ecuador era, para ellos, una de las extras que Dios agregó. Pete también se había enfrentado con gestos de perplejidad y corteses preguntas cuando había hecho saber que iba al Ecuador. Licenciado en literatura, se esperaba que Pete llegase a ser profesor de algún colegio superior o instructor bíblico. Pero eso de malgastar su vida entre salvajes ignorantes, se lo consideraba absurdo. Solamente un año o dos antes, los problemas del Ecuador, en la saliente noroeste de Sudamérica, habían parecido muy remotos. Los dos jóvenes habían conversado con varios misioneros que habían estado allí, quienes describieron los enormes problemas del transporte, educación y explotación de los recursos. La obra misionera había hecho mucho para ayudar al país a hacer desaparecer el abismo milenial entre la jungla primitiva y las ciudades modernas. Pero el progreso era penosamente lento. Los evangélicos habían estado trabajando por 25 años entre los jíbaros reducidores de cabezas, entre los quichuas de los Altos Andes, y entre los colorados, pintados de rojo, de la selva occidental. Los cayapas de la región de los ríos del noroeste también habían sido alcanzados por el Evangelio, y muy pronto se iba a intentar llegar a la tribu Cofán en el límite con Colombia.
Pero quedaba un grupo de tribus que siempre habían rechazado todos los intentos de acercamiento del hombre blanco, los Aucas. Son un remanente aislado, inconquistado, seminómada de antiquísimos indios de la jungla. A través de los años se había filtrado desde la selva información acerca de los Aucas por intermedio de aventureros, de dueños de estancias, de Aucas capturados, de misioneros que habían hablado con Aucas capturados o de Aucas que habían huido para escapar de las matanzas dentro de la tribu. Todo lo que Jim y Pete habían podido aprender acerca de ellos había sido ávidamente registrado, de tal modo que ahora el solo nombre hacía bullir su sangre joven. Se les permitiría algún día tener parte en la conquista de los Aucas para Cristo. Estaban enterados que el primer misionero que entró al territorio Auca, un sacerdote jesuita, Pedro Suárez, había sido asesinado con lanzas en un puesto aislado cerca de la confluencia de los ríos Ñapo y Curaray. Eso fue en 1667. Sus asesinos fueron indios que podrían haber sido los antecesores de algunos de los Aucas del día presente. Por unos 200 años después de esto los indios fueron dejados en paz por los hombres blancos. Luego la llegada de los buscadores de caucho escribió una página oscura en la historia de este sector de la jungla. Por unos 50 años, más o menos de 1875 a 1925, estos hombres vagaron por las selvas, robando y quemando las casas de los indios, violando, torturando y esclavizando a la gente. Era la época en que se aceptaba casi universalmente aquello de castas inferiores sin ley. Es comprensible que los Aucas no tuvieran ningún amor para con los hombres blancos. ¿Podría el amor cristiano borrar los recuerdos de pasadas tradiciones y brutalidades? Esto era un desafío a Jim y Pete en su esperanza de llevar el mensaje del amor de Dios y la salvación a esta gente primitiva. Era un reto y una dirección para lo cual ambos habían sido preparados desde su niñez. Dios había guiado a Jim, desde la niñez, cuando en su casa de Portland, Oregón, aprendió que la Biblia es el libro de los libros, y que el seguir sus enseñanzas no es necesariamente vivir una vida enclaustrada e insulsa. Ahora mientras estaba sentado en su camarote de a bordo, sus pensamientos retornaron al hogar familiar en la ladera de una colina frente al nevado Monte Hood. El padre de Jim, un escocés pelirrojo, de férrea mandíbula, solía juntar a sus 4 hijos todas las mañanas después del desayuno y les leía algo de la Biblia, tratando siempre de hacerles ver que este libro debía ser vivido, y que la vida que describía era feliz y bienaventurada. Los niños solían retorcerse en sus asientos en el pequeño comedorcito, pero algunas de las verdades penetraron, y Jim, el tercero de los hijos de la familia Elliot, pronto recibió a Jesucristo como Salvador y Señor. Cuando entró en la escuela secundaria, Jim, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, se avergonzaba del Evangelio de Cristo. Siempre había una Biblia sobre la pila de libros de texto cuando entraba al aula. Académicamente su primer interés fue el dibujo arquitectónico. Tenía para ello un talento excepcional, y sus dibujos eran conservados por el maestro para ser usados como modelos para clases futuras. Sin embargo, antes de terminar en la Escuela Politécnica Benson, comenzó a orientar su vida hacia el campo misionero. Mientras estuvo en el Colegio Wheaton, en Illinois, Jim limitó sus actividades extraescolares, temiendo que podría verse envuelto en cosas superfluas y perder lo esencial de la vida. Rechazó ofrecimientos para presentarse para cargos en el establecimiento. Sin embargo, se dedicó al deporte de la lucha, y explicó esta elección en una carta a su madre: luchó únicamente por el vigor y la coordinación del tono muscular que el cuerpo recibe al ejercitarse, con la finalidad fundamental de presentar como sacrificio vivo un cuerpo útil. Esto lo sabe Dios, y aunque Él permitió que fuese forzado, el motivo fue para su gloria y la fe que Él honra. Él espera de nosotros simplicidad de corazón y libertad de ansiedad, y da gracia para ambas cosas. Durante su segundo año en el colegio, Jim llegó a la conclusión de que Dios le quería en un país latinoamericano, predicando el Evangelio a aquellos que no lo habían oído. Esta decisión fue seguida de inmediato por acción. Comenzó el estudio informal del castellano. Eligió el griego como asignatura de especialización, preparándose para traducir la Biblia a algún idioma desconocido.
Sus profesores recuerdan el vigor, si bien no siempre la exactitud, con que traducía algunos de los antiguos clásicos, Jenofonte, Tucídides y la literatura patrística. Le era emocionante poder leer por primera vez en griego las antiguas historias del Nuevo Testamento, tan familiares en inglés. Hoy leí por primera vez en el original el relato de la cruz en Juan 19, escribió a sus padres. La sencillez y ternura casi me hicieron llorar, algo que nunca me ha ocurrido en mi lectura en inglés. Es verdaderamente una maravillosa historia de amor. En noviembre de 1947, Jim escribió una carta a sus padres en la que mostraba cuál era su ambición. El Señor me ha dado un hambre por la justicia y la piedad que solo puede ser de Él. Solo puede Él satisfacer tal hambre, sin embargo Satanás tratará de engañar y poner por delante toda clase de quimeras, una vida social, un nombre célebre, una posición de importancia, un éxito escolástico. ¿Qué son estas cosas sino objeto del deseo de los gentiles, cuyos anhelos son torcidos y pervertidos? Seguramente no tienen ningún valor al alma que ha visto la hermosura de Jesucristo. Sin duda oiréis que he recibido honores preliminares en la escuela. Llevan la misma marca y dentro de poco yacerán en el sótano en un baúl destartalado al lado del alfiler de oro Ebb, con el rubí, para el cual estudié 4 años en Benson. Todo es vanidad debajo del sol, y un correr tras el viento. La vida no está aquí, sino escondida arriba con Cristo en Dios, y en esto me regocijo y canto cuando pienso en tal exaltación. Jim y mi hermano, Dave Howard, eran ambos miembros de la promoción de 1949 en Wheaton, pero aunque yo también estaba en Wheaton, no había conocido a Jim hasta la Navidad de 1947, cuando Dave lo trajo a nuestra casa para las vacaciones. Me hizo sonreír más tarde cuando me enteré de que Jim había escrito a sus padres tocante a una señorita alta y delgada, lejos de hermosa, pero con una personalidad vigorosa que me interesa. Terminado su penúltimo año de estudios en el colegio, Jim escribió a sus padres: parece imposible que ya esté tan cerca a la etapa final en este lugar, y sinceramente no tiene el esplendor que yo había esperado. En esta vida no hay tal cosa como la realización completa, tan pronto como uno llega a una posición largamente ambicionada, lo único que hace es elevar sus deseos un grado o dos para buscar más altas realizaciones, proceso que se interrumpe finalmente por la intervención de la muerte. La vida es en verdad como un vapor que se levanta, serpenteante, evanescente y fluctuante. Quiera el Señor enseñarme lo que significa vivir teniendo en cuenta el fin, como Pablo, que dijo: ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo. Ese verano, después de predicar a un grupo de indios en uno de los territorios reservados para ellos, Jim escribió: estoy contento de tener la oportunidad de predicar el Evangelio de la inigualable gracia de Dios a indios estoicos y paganos. Solo espero que Él me permitirá predicar a aquellos que nunca han oído ese nombre, Jesús. ¿Qué otra cosa vale la pena en esta vida? No he oído de nada mejor. Señor, envíame a mí. Ese verano escribió en su diario: Él hace a sus ministros llama de fuego. Soy yo inflamable. Líbreme Dios del terrible amianto de otras cosas, satúrame con el aceite del Espíritu para que sea una llama. Pero una llama es transitoria, a menudo de corta vida. ¿Puedes soportar esto, alma mía, corta vida? Mora en mí el espíritu del gran corto de días, cuyo celo por la casa de Dios le consumió. Hazme tu combustible, llama de Dios. El hombre que escribió estas líneas no era ningún ermitaño. Alumno del último curso en un colegio superior americano, campeón escolar de lucha, estudiante honorífero, presidente de la Asociación Estudiantil de Misiones Extranjeras, poeta aficionado, y representante de su clase en el consejo estudiantil. Era calurosamente admirado por sus compañeros. Se le conocía como uno de los individuos más sorprendentes en el establecimiento. Capaz de recitar poesías tales como El rostro en el piso de la taberna y La cremación de Sam McKee, de Robert Service, se le reconocía a la vez como un hombre de una estatura espiritual superior a la de sus condiscípulos. George MacDonald dijo: es el corazón que no está aún seguro de su Dios el que teme reírse en su presencia. Jim hablaba de bromear con Dios. De vez en cuando, dijo, pido algo, algo pequeño, quizás, y algo responde.
Quizás no sea más que yo, pero algo responde y hace que mi pedido parezca tan cómico que me río de mí mismo, y siento que él se sonríe conmigo. Lo he notado varias veces últimamente, nosotros dos riéndonos de mi otro yo al cual le disgusta mucho que se rían de él. Seguro de pertenecer a Dios por fe en su Hijo Jesucristo, Jim estaba igualmente seguro de que el Dios que le había redimido también le iba a guiar. Estoy tan seguro de su dirección como lo estoy de su salvación, solía decir. Durante su último año se realizó una grande convención en la Universidad de Illinois para los estudiantes interesados en la obra misionera en el exterior. Jim asistió y pidió a Dios que le mostrara lo que quería que hiciese. Al final de la convención escribió, «El Señor ha hecho esta semana lo que yo quería. Quería, en primer lugar, paz en cuanto al dedicarme a la obra de exploración misionera entre los indios. Al analizar ahora mis sentimientos, puedo decir con confianza que, en términos generales, la meta de mi proyecto misionero es la obra entre las tribus de las selvas sudamericanas. Una cosa más. Estoy convencido que Dios quiere que comience la obra en la selva soltero. Estos son problemas grandes para resolver definitivamente en una semana, pero en estos momentos estoy contento en cuanto a ellos». Hacia el fin del verano de 1950, la dirección en términos generales de Jim se hizo específica. Se encontró con un misionero que había estado en el Ecuador, quien le contó de las necesidades en ese campo, e hizo mención del gran reto de los terribles Aucas. Esto fue la culminación de varios años de buscar la dirección divina. Jim dedicó la mayor parte de 10 días a la oración para asegurarse de que esto era lo que en verdad Dios tenía pensado para él. Recibió nueva confirmación, y escribió a sus padres acerca de su intención de ir al Ecuador. Como es comprensible, ellos, al igual que otros que conocían bien a Jim, se preguntaban si quizás su ministerio no fuese más efectivo en los Estados Unidos, donde tantos conocen tan poco el mensaje verdadero de la Biblia. Contestó: «No me atrevo a quedarme mientras los quichuas perecen. ¿Qué importa si la bien concurrida iglesia en mi tierra natal necesita ser animada? Tienen las Escrituras, a Moisés y a los profetas, y mucho más». Su condenación está escrita en su libreta de cheques y en el polvo de las tapas de sus Biblias. Este sentir se refleja en su diario al relatar las reuniones de evangelización que él y su camarada Ed McCully sostuvieron en el sur de Illinois. Días estériles. Hemos tenido 32 noches de concentraciones juveniles en Esparta, en el gimnasio de la escuela pública, con una asistencia de 50 o 60. Hay poco interés, y comienzo a ver que muy pocos jóvenes son alcanzados de esta manera. Este problema de hacer frente a una cultura con la verdad de Dios es de lo más difícil. Uno llega como un renovador, un reformador de la sociedad, y la sociedad no está dispuesta a ser reformada. La inmovilidad de la mente humana es el muro de Jericó para la predicación del Evangelio. Dios debe sacudir, o no habrá sacudimiento. A causa de esto me ha sobrevenido un sentimiento de desánimo y duda. La idea filosófica de que el caos creó este trozo de arcilla a su propia imagen, y la tendencia a abandonar toda la gama de argumentos teológicos ejerce una fuerte atracción. Una vez más, soy sostenido por la resurrección de Jesucristo. Si no creyera que Cristo fue visto por los hombres, y comprobó que era sobrenatural al vencer a la muerte, arrojaría hacia los cielos turbados todo el sistema y tomaría hoy mismo una balsa río abajo por el Mississippi. Pero la verdad es básica, reconfortante y fundamental. Me sostiene como ninguna otra cosa, y me hace sentir que hay respuestas, aún no descubiertas, y a las que debo esperar. Era característica en Jim que una vez seguro de la dirección divina, no se desviaba fácilmente. La guía era hacia el Ecuador, así que cada pensamiento y acción se dirigía en esa dirección. Jim practicaba lo que enseñaba cuando escribió en su diario: «Donde quiera que estés, está allí del todo. Vive hasta lo sumo cada situación que creas ser la voluntad de Dios». Hacía tiempo que oraba a Dios que le diera un camarada con quien ir al campo misionero, un hombre soltero, dispuesto a dedicarse conjuntamente con él a la obra entre las tribus. Pensó por algún tiempo que podría ser Ed McCully, pero cuando éste se casó en junio de 1951, Jim comenzó a orar por algún otro.
En agosto se encontró con un viejo amigo, Peter Fleming, quien acababa de obtener el título de maestro, y que estaba en ese entonces buscando la dirección divina en cuanto a su vida. Algún tiempo después Jim le escribió: yo estaría muy contento si Dios te persuadiera a que fueras conmigo, pero si el dueño de la mies no te impulsa, espero que te quedes en casa. Para mí el Ecuador es un sendero de obediencia a la sencilla palabra de Cristo. Hay lugar para mí allí y estoy libre para ir. De esto estoy seguro. Él te guiará a ti también, y no permitirá que pases por alto las señales. El sonido de la suave quietud, luego que el trueno y el viento hayan pasado, será la palabra final de Dios. Espera largo tiempo. Recuerda las palabras de Amy Carmichael: los votos de Dios están sobre mí. Hasta que haya cumplido mi tarea y dado cuenta de ella, no puedo quedarme a jugar con las sombras o a arrancar flores terrenales. Las esperanzas de Jim se habían de cumplir cuando él y Pete partieron en 1952 desde San Pedro. Sus senderos se habían cruzado cuando unos grupos de jóvenes de Seattle y Portland, interesados en estudiar la Biblia, se habían juntado para conferencias y para excursiones de alpinismo. En cierta ocasión Pete había ido al este para reunirse con Jim Elliot, hablando en una serie de conferencias religiosas y otras reuniones. Las 6 semanas que viajaron juntos los unió en una camaradería más profunda de la que habían conocido antes. Atravesando el país de regreso hacia el noroeste, Jim escribió: Pete es un compañero de viaje muy simpático, interesado en todas las cosas que me llaman la atención a mí: geología, botánica, historia, y el cielo y todas las buenas cosas que Dios ha esparcido con extravagante variedad en el oeste. Pete, que había nacido en Seattle, Washington, en 1928, había aprendido desde joven a apreciar la Biblia y a considerarla la suprema regla de su vida y conducta. Aquellos que le conocían en su juventud fueron impresionados por su comprensión de las Escrituras y por la extensión de su conocimiento espiritual. Convertido a los 13 años, después de escuchar el testimonio de un evangelista ciego, Pete, al igual que Enoch, caminó con Dios, de una manera que le colocó en lugar aparte a los ojos de sus compañeros en la escuela secundaria. Se distinguió en básquetbol y golf, y los miembros de su club le pidieron que fuera su capellán. En su discurso de despedida al graduarse dijo: ¿a dónde miraremos? ¿A dónde iremos? Creo que tenemos el derecho de volver a la Biblia para nuestro anclaje. Allí tenemos un fundamento reconocido, construyamos sobre él. Esta convicción le sirvió de mucho a Pete cuando, en el otoño de 1946, entró en la Universidad de Washington para especializarse en filosofía. Era un hombre de espíritu crítico, y el estudio de la filosofía le incitó a reexaminar su total enfoque de la vida y del mundo a su alrededor. Por un rato casi naufragó en los bancos de arena de los pensamientos en pugna, pero por fin el Dios a quien había encomendado el cuidado de su alma, tiempo atrás, le condujo de vuelta al puerto de la verdad, su palabra eterna. Pete trabajaba parte del tiempo, estudiaba mucho, y era presidente de la Asociación Universitaria Cristiana. Era un hombre que trabajaba intensamente, sin embargo se tomaba tiempo para la oración y el estudio de la palabra. En 1951 recibió su título de maestro, tratando su tesis sobre el timador de Melville. Mientras tanto, habiendo visto a Jim y mantenido correspondencia con él, llegó a una decisión acerca de lo que iba a ser el trabajo de toda su vida. Sorprendió a sus amigos al anunciarles que creía que Dios le estaba llamando al Ecuador. Yo creo que un llamado al campo misionero no se diferencia de ninguna otra forma de guía, escribió cierta vez a su prometida, Olive Ainsley. Un llamado no es ni más ni menos que la obediencia a la voluntad de Dios, cuando Dios compele al alma por cualquier medio que él elija. Había conocido a Olive desde la niñez, los dos habían asistido los domingos al mismo grupo de adoración. Sin embargo, cuando respondió al llamado de Dios a ir al Ecuador, fue con la intención de servirle sin la responsabilidad de la vida de hogar, a lo menos por un año o dos. El 6 de septiembre de 1951, escribió al Dr. Wilfred Titmars, un misionero inglés con 12 años de servicio en la selva del Ecuador, quien había hablado ante muchos grupos de cristianos en los Estados Unidos. Desde su visita he pasado mucho tiempo en oración acerca de ir al Ecuador.
En realidad nunca he orado tanto delante del Señor por ninguna otra cosa. Jim y yo hemos cruzado varias cartas en las cuales le conté del creciente deseo de salir, y de las escrituras que al parecer Dios había traído a mi mente para confirmarlo. Mi pensamiento, tanto dentro como fuera de las escrituras, iba dirigido hacia la severidad de las palabras de Cristo a sus discípulos, cuando los mandó a salir: yo os envío como ovejas en medio de lobos. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Parece que los severos requerimientos de un campo difícil como el Ecuador, son semejantes en su nivel espiritual a los severos requerimientos impuestos a los verdaderos discípulos. Parece que el Ecuador es la oportunidad dada por Dios para poner a suprema prueba los principios y promesas divinos. Esta puerta parece estar abriéndose en una época cuando yo estaba esperando en el Señor en cuanto a mi futuro, y es pues la respuesta del Señor a mis oraciones. A punto de partir de los Estados Unidos, Pete dijo a uno de sus amigos de colegio: recuerda los últimos cuantos versículos de 1 de Corintios 3. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. En toda nuestra personalidad somos de Dios, y ya que Dios ha hecho todo nuestro ser, hay gran gozo en darnos cuenta de quién es nuestro Creador. Esta verificación debe permear cada parte y nivel de la vida. En la apreciación